A continuación, derechos digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. La tecnología, ni buena ni mala, todo dependerá del uso que le demos. El día de hoy, junto a Matthew Armijos, abordaremos Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con un enfoque de responsabilidad de prestadores de servicios de telecomunicaciones en el diseño de productos y servicios orientados a la prevención de la violencia digital e incluso la incorporación de estos criterios en productos y servicios tradicionales. Hemos venido verificando a lo largo de estas semanas las distintas formas y los distintos tipos de violencia que se pueden realizar o desarrollar dentro de los entornos digitales. Para ello hemos hablado mucho de la responsabilidad parental, de la responsabilidad del Estado, de la responsabilidad de los docentes. Ahora bien, también estos prestadores de servicios de telecomunicaciones y de servicios de la sociedad de la información en realidad, también tienen responsabilidad frente, como lo manifestó Dani, al diseño de productos y servicios con un enfoque en prevenir estas conductas que pueden generar violencia digital. Frente a esto, tenemos básicamente 5 prestadores de forma principal de servicios o 5 tipos de prestadores. Entre ellos están el prestador del servicio de hosting, que es un almacenamiento, el prestador del servicio del enlace, que me va a permitir canalizar el contenido, el prestador de servicio de acceso, que me va a permitir a través de una red ingresar a la internet, y los prestadores de servicios de contenido y de búsqueda. El de contenido, que me permite publicar el contenido, como por ejemplo las redes sociales, y el de búsqueda, que son los grandes motores de búsqueda que mantenemos ahí, que nos permiten identificar o llegar a obtener el contenido que estamos tratando de localizar en la internet. Frente a todo esto, cada uno de estos proveedores en el desarrollo propio de su servicio tienen ciertos niveles de responsabilidad en el diseño de productos y servicios enfocados en una garantía de derechos y enfocados en prevenir conductas que puedan generar violencia digital. Justamente se trata de enmarcar productos y servicios orientados a promover la dignidad de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros productos, nuestros servicios, en cualquier ámbito, en cualquier entorno, deben estar orientados al servicio del ser humano y no a atentar contra su dignidad. En este sentido, todos somos responsables, primero, de gestionar un entorno sano, seguro y constructivo para que se desarrolle la economía digital. Pero los prestadores de servicios de telecomunicaciones juegan un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque en ellos está que nuestros productos o los productos que llegan a nuestras manos tengan estos criterios desde un enfoque de género, desde un enfoque de prevención de violencia, desde un enfoque de protección de la niñez, desde un enfoque de prevención de la discriminación, etcétera. Y desde esta perspectiva, muchos de los órganos estatales han emitido ciertas obligaciones para este tipo de prestaciones de servicios, justamente orientados a que se integren estos criterios dentro de su diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de cada una de las generaciones de nuevos productos, de nuevos servicios e incluso en las que ya están integradas actualmente, se empiecen a incorporar ciertos mecanismos que garanticen no solo la seguridad, sino que el uso en sí mismo del producto o servicio se oriente a garantizar que no exista un atentado contra la persona y que su uso no pueda producir algún daño
simplemente por el mero hecho de existir o su naturaleza. Para esto, muchos proveedores de servicios mantienen la teoría que ellos no son los productores del contenido, que ellos no son responsables del contenido que circula en las redes. Sin embargo, sí tienen ciertos niveles de responsabilidad. Inclusive normativa internacional y directrices internacionales al respecto del uso de los servicios de telecomunicaciones establecen que cuando se puede llegar a tener conocimiento de algún tipo de conducta que pueda generar algún contenido que a su vez genere violencia dentro de los entornos digitales, ya somos responsables como prestadores de servicios de ese contenido publicado. Asimismo, también se establece la obligatoriedad de generar canales dentro de mis servicios de telecomunicaciones con el objetivo de llegar a todas las personas para que por este medio o este mecanismo me puedan informar de cualquier contenido que circula dentro de mis redes, dentro de mis servicios y que está violentando algún tipo de derecho. Asimismo, se establecen directrices internacionales bajo un deber de colaboración, en la cual todos los servicios de telecomunicaciones deben enfocar su colaboración con los organismos estatales para las distintas investigaciones de delitos, interrupciones de servicios, para cualquier de las órdenes legítimas que establece una autoridad de control y que estos prestadores de servicios deben ejecutar. Dani, tú has visto que en las redes sociales, cuando se sube contenido, existen distintos mecanismos que algunas redes utilizan para llegar a identificar cuándo es un contenido de un menor, cuándo es un contenido que quizás pueda generar algún tipo de violencia o algún tipo de odio en la gente. Justamente esas son actividades que realizan estos prestadores para poder colaborar o bajo el cumplimiento de su responsabilidad social con la dignidad humana y con la garantía de derechos. Es sumamente importante complementar el tema con, no solo se trata de contribuir a la sociedad, sino de asumir el rol que tienen dentro del entorno digital. Estos prestadores de servicio, como tú bien los has mencionado, tenemos distintos prestadores de servicios de telecomunicaciones, como por ejemplo el tema de correo electrónico, los temas de almacenamiento en data centers o en la nube, el cloud, como comúnmente se conoce, las redes sociales, etcétera. Todos ellos tienen la obligación, por el mero hecho de existir, de implementar soluciones que permitan prevenir todo este ecosistema que puede ser dañino para la persona. ¿Por qué? Porque el producto, el servicio, la economía digital siempre va a estar orientada a satisfacer las necesidades de los seres humanos y a mejorar y a generar y ser una herramienta para facilitar la vida de los seres humanos. En este sentido, sería ilógico pensar que la tecnología nos va a dañar de alguna manera, no podría ser concebida de esa forma, y de eso se trata, justamente de presentar desde su diseño, desde su concepción, tecnología que nos facilite la vida y que además garantice que en este entorno vamos a estar sanos, vamos a estar seguros y que además va a ser un entorno constructivo. ¿Por qué? Porque va a generar herramientas que van a facilitar nuestras actividades cotidianas, que van a satisfacer nuestras necesidades incluso en este nuevo entorno. Y desde esta perspectiva, entonces, deja de ser un tema meramente o netamente de responsabilidad social o de una ayuda o colaboración para salvaguardar la dignidad de la persona, sino que se convierte, como tú bien lo has dicho, en una responsabilidad por el mero hecho de prestar este tipo de servicios, de esta naturaleza de servicios, y se convierte en un actor más. Y desde ese punto de vista empezamos a ver que integran soluciones, como tú bien has manifestado, avisos, a canales de denuncia, canales para el ejercicio de derecho. Muchas de las redes sociales, los correos electrónicos presentan canales para, por ejemplo, presentar nuestra revocatoria o nuestra oposición a que nuestros datos personales sean tratados. También vemos que en redes sociales podemos presentar ciertos requerimientos sobre qué datos están usando sobre nosotros, cómo los están utilizando, con quién los comparten, y esa información siempre tiene que estar disponible y ser transparente. Hay muchas organizaciones como por ejemplo Google, Amazon, Facebook, que además orientan muchísimo recursos a campañas dirigidas al uso sano, seguro y constructivo del Internet, de las redes sociales y sus herramientas.
También tenemos prestadores de servicios que integran controles parentales para la protección de niñas, niños y adolescentes. Tenemos también herramientas que nos ayudan a mitigar los riesgos en relación a la discriminación, los discursos de odio, como tú bien decías, al tema de género, a promover que las redes sociales no sean utilizadas y el internet no sea utilizado para la difusión de pánico, para la difusión de odio, para la difusión de discursos que atentan contra la sociedad. Asimismo, hemos visto cómo las redes sociales son utilizadas para promover la democracia. Hemos visto cómo todos hemos integrado, o como los prestadores de servicios, como parte de este entorno digital, como parte de la sociedad, han integrado un sinnúmero de mecanismos orientados a promover justamente la dignidad humana y prevenir la violencia. Ahora bien, ¿esto es suficiente? Es la pregunta principal. ¿Es suficiente únicamente establecer una serie de herramientas, una serie de mecanismos que promuevan de alguna forma la dignidad, o nos hace falta más? ¿Qué hace falta desde la perspectiva de un prestador de servicios de telecomunicaciones para no solamente concebir a esto desde una perspectiva de seguridad, sino una perspectiva de construcción, de participación, de ser más abierto a la generación de oportunidades y estrategias para garantizar que este entorno cumpla con estos requisitos que necesitamos para la economía digital? Claro, justamente en lo que nos dice Dani, la protección de datos personales entra como un eje fundamental, porque nos obliga a que desde el diseño y por defecto establezcamos mecanismos que permitan garantizar un adecuado tratamiento de estos datos, que se haga previamente un análisis de riesgo, una evaluación de impacto sobre el diseño de mis nuevos productos y servicios. ¿Esto a qué orienta? A que yo ya le doy desde un principio, desde que lo concibo, le estoy dando un enfoque de derechos y de garantía de libertades fundamentales a estos productos y servicios, que como tú muy bien lo manifiestas, se plasma en ciertas actividades. Existen, como lo dices, organizaciones que no solo lo plasman a través de sus mecanismos tradicionales de contacto, a través de su página web, sino que lo van plasmando inclusive en productos y servicios de Internet de las Cosas, que establecen también la posibilidad de acceder a distintos canales, incluso de atención de derechos, con el objetivo de ir poco a poco garantizando la dignidad humana y el ejercicio libre y legítimo de estos derechos. En Europa se les obliga mucho a estas organizaciones a que deben ser bastante cuidadosos con esto. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque parten desde una perspectiva que tienen regulados también los servicios de la sociedad de la información, algo que en el Ecuador nos falta mucho camino por recorrer, pues se requiere de una ley de sociedad de la información, de servicios de este tipo, de tal manera que podamos orientar no solo las actividades de los prestadores de servicios para que ya implementen estas medidas para garantizar derechos desde la concepción de sus productos y servicios, sino que a su vez pueda existir desde el Estado un impulso a la construcción de estos canales, de estos mecanismos para garantizar derechos, y de esta manera construyamos también desde la perspectiva estatal, desde la perspectiva privada y desde la perspectiva de la sociedad, un ecosistema sano, seguro y confiable de datos, y un ecosistema sano y seguro para todas las personas. De esta forma, entonces, regresando justamente al ejemplo, teníamos, por ejemplo, un prestador de servicio específico que es Amazon, en el cual a través de sus distintos dispositivos lo que establece es en su página web canales para que, por ejemplo, yo pueda acceder a qué datos personales de mí tratan cada uno de estos dispositivos. De esta manera, entonces, las organizaciones, claro está, obligada también por organismos internacionales que buscan garantizar derechos, que buscan garantizar la dignidad humana, establecen también este tipo de canales a todos sus dispositivos. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de cómo todos los prestadores de servicios de la sociedad de la información, del Internet, tienen que no solo establecer en uno solo de sus productos o solo a través de la página web un canal, un mecanismo para garantizar los derechos, o que solo ahí tratan datos, sino que a través de todos sus productos, de todo su catálogo de servicios, establecer estos mismos canales, estos mismos mecanismos,
Claro está, cada uno de ellos tienen que estar tendientes a garantizar estos derechos y libertades fundamentales. Y todos ellos deben ya, incluso por normativa ecuatoriana, al menos en este país, establecer desde el diseño y por defecto estas medidas para garantizar derechos y libertades fundamentales. Mecanismos hay un sinnúmero. Realmente es importante establecer como dos grupos de productos o servicios en donde yo oriento mis herramientas para garantizar esto. Tenemos aquellos productos y servicios de telecomunicaciones que se han ido prestando de forma tradicional, a los cuales se han ido integrando, se han ido incorporando medidas o herramientas orientadas a garantizar derechos y a promover justamente la dignidad de la persona y prevenir la violencia. Estos son, como tú bien lo decías, los canales de denuncia, los canales de quejas y reclamos, los canales para hacer efectivos los derechos. Tenemos también otro tipo de productos que incluso están diseñados desde su concepción para prevenir la violencia y para proteger a grupos vulnerables, como por ejemplo aquellos dispositivos orientados a niñas, niños y adolescentes que ya incorporan dentro de sus perspectivas ciertas limitaciones para evitar, por ejemplo, el acceso a contenido sexual. Tenemos estas pequeñas iPads, tablets, etcétera, en donde están destinados los productos únicamente a niñas, niños y adolescentes, y el contenido al que se tiene acceso únicamente puede hacer referencia a temas limitativos desde una perspectiva en la que no podemos sobreexponer a este grupo etario a un contenido de alguna forma inapropiado para ellos. También tenemos los productos y servicios diseñados de mujeres para mujeres, que están orientados justamente a salvaguardar su dignidad, incluso física, como por ejemplo tenemos aplicaciones de taxis de mujeres para prevenir secuestros, violaciones, etc. Tenemos también productos diseñados por personas que pertenecen al grupo LGTBIQ+, para personas que pertenecen a este grupo, en donde justamente se trata de vincular sus necesidades y sus derechos a contenido y a herramientas que van a facilitar el ejercicio de los mismos, no someterlos a discursos de odio, someterlos a ciertas características importantes de conocimiento que van a ser importantes para este grupo en sí mismo. ¿Qué nos hace falta? ¿Cuál es el paso adicional bajo mi perspectiva? Nos hace falta diseñar y establecer que toda la tecnología debe estar concebida de esa forma, no solo para la protección de grupos de atención prioritaria o grupos vulnerables, sino para la protección de todos, para prevenir justamente que puedan ocasionarse daños o lesiones a la dignidad de la persona, pero también que puedan ser un obstáculo para el cometimiento de delitos, por ejemplo la usurpación de identidad, que es algo muy común y que no tiene como una perspectiva de género, tampoco tiene una perspectiva de niñez y adolescencia, sino que es una acción en la que todos somos vulnerables y que si bien con medidas de seguridad que se han integrado, se reduce un poco, se mitiga el riesgo, pero aún hace falta concebir a los productos desde esa perspectiva para generar mucha mayor confianza en el consumidor, para generar un ambiente en el que se sienta sano de, por ejemplo, incorporar sus medios de pago, tarjetas de crédito, sus datos. Hay una encuesta bastante reveladora de esta, justo salió hace como 2 semanas, en donde se establecía que el 63% de la población tiene miedo de ingresar sus datos de número de tarjeta, de cuenta, etcétera, para gestionar pagos. Justamente, ¿por qué? Porque la tecnología mal utilizada puede llegar a generar el cometimiento de ciertos delitos. Entonces, en este sentido, debemos de incorporar no solo medidas de seguridad para prevenir que no se filtren los datos, que no se fugue la información, sino justamente incorporar en el diseño, en su arquitectura, en su concepción, en el armar la tecnología, en el armar soluciones tecnológicas, perspectivas que limiten este pensamiento de generar algún daño hacia la persona y que la persona sienta mayor seguridad y mayor certeza. Esta percepción de desconfianza de alguna forma se genera también. ¿Por qué? Porque además de no tener responsabilidad sobre lo que pasa, las legislaciones terminan siendo insuficientes. ¿Por qué? Porque ya el Internet, el entorno digital, no tiene barreras. Ha superado barreras legislativas y por lo tanto necesitamos mayor cooperación internacional para generar una perspectiva de mayor protección, lo que cambia muchísimo las lógicas actuales y la dinámica de la sociedad.
Sí, es por eso que todos los estados deben realizar acciones coordinadas y participativas con el objeto de desarrollar estas directrices, estos lineamientos, y que esas directrices y lineamientos además sean totalmente exigibles dentro de cada uno de estos estados. Es muy importante, por ejemplo, los avances que se hacen a nivel de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tienen un marco regulatorio que a nivel nacional y multinacional les obliga al cumplimiento de ciertas directrices, de ciertos derechos, de ciertos principios que establecen en el marco común de su comunidad europea. Desde esa perspectiva, entonces, también tenemos que generar esos canales a partir de aquí, de tal manera que, como lo dice Dani, ir cerca de este tren de la tecnología, que va mucho más adelante incluso de las propias vías generadas para ese tren. La tecnología se va desarrollando día a día, cada vez más, cada vez salen nuevos aplicativos, cada vez salen nuevas soluciones tecnológicas que viabilizan el ejercicio de ciertas actividades para cada una de las personas y para cada uno de los servicios que actualmente tenemos incluso de forma tradicional. Esta parte de la transformación digital que también orienta estos servicios tradicionales a pasarse al desarrollo de las nuevas tecnologías, permite la creación de nuevos derechos, permite la creación de nuevos principios, permite la creación de nuevas instituciones y de nuevas entidades que viabilicen de forma adecuada un entorno sano, seguro, saludable y de derechos. Con esta perspectiva, entonces, claro está que constituye también un reto, no solo a nivel de los prestadores de servicios, de ellos autorregularse, sino que también el Estado los regule. Estamos justamente a la puerta de un cambio legislativo dentro del país, porque cambia nuestra Asamblea Nacional. Y los asambleístas deberían tener dentro de sus agendas digitales que enfoquen justamente este desarrollo de principios y derechos relacionados con el desarrollo de las nuevas tecnologías, para que establezcamos normativas que, garantizando neutralidad, es decir, que no regulemos cuestiones específicas de la tecnología para no limitar el propio y continuo desarrollo de la misma, sino que en función a principios y derechos establezcamos líneas claras para que los prestadores de servicios sepan cómo actuar, para que la sociedad sepa cómo defenderse y cómo activar esos mecanismos de defensa de sus derechos y libertades fundamentales, y que para que todos los organismos educativos sepan cómo direccionar a su vez también todos los conceptos necesarios para que las personas vayamos también a la par de este desarrollo normativo, de este desarrollo tecnológico, y que esta sea la forma de que empecemos desde este país una especie de cooperación internacional, de tal forma que obtengamos todas las perspectivas de los distintos estados y de esta manera podamos generar directrices claras, específicas, de tal forma que todos los prestadores, toda la sociedad se centren en la construcción de un ecosistema sano, seguro y confiable de datos. Justamente, la generación de estrategias parte de la cooperación. Creo que Europa ha sido el ejemplo más exitoso en esto, justamente porque su perspectiva de solidaridad, cooperación y coordinación entre estados ha permitido hacer exigible para aquellas empresas que son quizás transnacionales o que superan la perspectiva global, de alguna forma, toda esta garantía de derechos y generación de oportunidades para la promoción de la dignidad humana. Y desde esta perspectiva también nosotros debemos tomar esas buenas prácticas para empezar a incorporar estos criterios dentro de la forma en la que se va a legislar actualmente, y cómo, generando desde aquí, desde el Ecuador, productos y servicios, nos vamos a integrar en este tren de la economía digital. ¿Por qué? Porque tenemos que generar productos competitivos que se vayan a adaptar a estas nuevas realidades. Si no estamos conscientes, quizás la producción se va a quedar aquí y no va a trascender. Y la idea justamente es que esto no sea una sola imposición para la empresa o para la
generación de tecnología, sino que también sea la generación de una oportunidad y de ventajas competitivas. ¿Por qué? Porque tenemos países vecinos en donde producen tecnología ya adaptándose a estándares internacionales. Tenemos países como Colombia, Perú, en la región casi todos están integrados, de hecho incluso se han suscrito a tratados orientados justamente a promover este tipo de diseño de servicios basados en justamente el cumplimiento de estándares, principios, normas, derechos, para generar este ambiente sano, seguro y constructivo. ¿Qué pasa con el Ecuador? El Ecuador se está quedando un poco atrás. ¿Por qué? Porque todavía no generamos la conciencia del deber de incorporar todo esto, no solo por una carga normativa o por una carga adicional de responsabilidad social, sino como una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque afuera todos lo están haciendo y yo tengo que generar algo con un valor añadido o con un valor diferenciador, y son justamente estos criterios que antes, desde una perspectiva de economía digital, quizás no eran tan importantes, pero que ahora, con el entorno digital y con todo lo que eso implica y su alta complejidad, esto se ha vuelto de suma importancia y primordial en el diseño de productos y servicios. Justamente de eso se trata, de garantizar que la tecnología está diseñada para nosotros, para garantizar nuestra dignidad y para garantizar derechos. Justamente, y es muy importante lo que tú dices, porque esta perspectiva que tomas, lo que va a permitir es que desde el Ecuador se generen estas directrices y el Ecuador inclusive sea más atractivo a la inversión extranjera. Las compañías que ya mantienen estos esquemas de protección o estos mecanismos para garantizar derechos y libertades, lo que quieren es conocer en qué estados pueden invertir, pero para ello deben tener seguridad y seguridad jurídica. Y por lo tanto, la generación de estos canales jurídicos también se vuelve una necesidad en el país. ¿Para qué? Para no quedarnos detrás del propio desarrollo de la tecnología, primero. Segundo, para atraer esta inversión, porque vamos a hacer un entorno más seguro y confiable para las otras organizaciones, de tal manera que puedan traer todos esos recursos que se traducen en mayor trabajo, mayor capital para el país y mejores desarrollos dentro del propio Ecuador. Y asimismo también nos permite generar un entorno que vaya a la par de la tecnología y de esta manera proteja también a los ciudadanos. Y eso es de suma importancia, porque a su vez lo que va a generar es que dentro de los colegios, dentro de las instituciones educativas, las universidades, se generen a su vez también carreras enfocadas en nuevos desarrollos tecnológicos que permitan a todos los jóvenes poder acceder de forma adecuada y legítima a nuevas carreras que van a estar ya enfocadas en estos nuevos entornos y que les va a permitir un desarrollo progresivo de su educación y de la economía dentro del país, de tal manera que Ecuador sea, a su vez, un productor de tecnología, un productor de nuevas soluciones, de productos y servicios digitales enfocados en derechos y libertades fundamentales. Y así, de esta manera, empezamos a mirar cuál es la importancia de integrar nuevos criterios en esta nueva era, en donde las necesidades se vuelven cada vez más exigentes para la prestación de servicios, para la prestación de productos, para el diseño de tecnología, en donde trascendentalmente debemos cumplir ciertos requisitos y ciertos criterios que en la actualidad algunos ya incorporan y que muchos deben empezar a gestionar desde el diseño y por defecto. Es importantísimo entender esto del diseño y por defecto, porque en la seguridad hemos escuchado varias veces desde el diseño y por defecto, en protección de datos personales también, desde el diseño y por defecto. ¿Y qué quiere decir esto? Esto se integra a una visión de los objetivos del desarrollo sostenible, en donde se establece que la persona es el centro del todo, de la sociedad, de la economía, de la producción. La persona y el ser humano se vuelve este centro fundamental en donde todo va a girar alrededor de la persona, donde todo va a girar alrededor de todos nosotros, y por lo tanto esto exige la integración justamente desde la concepción de productos, servicios, el diseño desde justamente por default, que ya esté ahí integrado, que yo no tenga que hacer una configuración adicional a nada para garantizar un ecosistema digital sano, seguro y constructivo. Esto fue Derechos Digitales, un espacio de construcción
de cultura digital y datos para todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,